¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo Arquitecto están? Víctor, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están? Aquí en el solazo de Mérida, Disfrutando. disfrutando, ya extrañaba el calor, ¿eh? Es El, vi- el- primavera ya. el frío se había extendido. Ya es primavera, ya hay que disfrutar el calor. Qué belleza, uf, cómo sopla. Oye, arquitecto, ¿por qué está tan padre la casa, ¿Qué pasó aquí? Pues yo creo que aquí fue, ahora sí que cuando tienes un cliente con el que te entiendes y que aparte disfruta el proceso y que la relación es cordial y la verdad han sido clientes maravillosos. Y nos entendimos bien desde el principio, y creo que se ve en el resultado de la casa, que mismos nos han manifestado que es una casa que disfrutan mucho. Comenzó siendo un proyecto de una casa de vacaciones, una casa de verano, una pareja de la Ciudad de México. Y la semana pasada tuvimos la buena noticia que se vienen a vivir la casa, y pues a probar. Pero pues al parecer disfrutan mucho la casa y pues van a lanzarse a vivir acá un tiempito. Excelente, ¿no? Fíjate qué importante eso que comentas, ¿no? Cuando hay una buena relación cordial, que se disfruta el proceso, Sí, esto es lo que sucede, sí, ¿verdad? y mira, realmente fue un proceso padre. Comenzó durante el COVID. Realmente la primera plática fue un poquito antes de COVID y la primera propuesta que presentamos a ellos fue justamente, yo estaba saliendo de COVID, estaba encerrado en casa, pero trabajando un poquito e hicimos la revisión del proyecto que presentamos inicial. Hubieron cambios y se hizo, yo creo que para bien, una casa un poco más compacta y finalmente se logró que una casa que es muy disfrutable, muy, muy vivible y pues la verdad es que nos dieron carta abierta para hacer muchas cosas y ellos aportaron muchísimo también, entonces yo creo que ha sido una muy buena colaboración. Aquí hay muchas cosas. Rápidamente quiero hacer notar el gesto de la losa de la cochera, que necesario completamente cubrirlo, pero además volumétricamente es muy potente, ¿verdad? Le da un ritmo muy agradable. Jugamos en el proyecto con casi como una escultura, o sea, para que por fuera se concibiera. Sí, ahorita van a ver realmente lo interesante es que por fuera es muy volumétrico, es muy masivo, y se percibe casi, casi como una escultura, y ese fue un poco el trabajo del diseño. Decidimos casi, casi como agarrar una plastilina, ir jugando, hacer una maqueta, porque en la parte, van a ver, en la parte social, prácticamente solo hay un material en muros y plafones que es este mismo acabado de pasta, o sea, con el agregado de color. Y bueno, en las habitaciones, pensando que tuvieran un espacio un poco más relajado, pues evitamos este color. Pero en sí, el concepto fue justamente trabajar como una escultura, no un elemento escultórico que desde fuera se concibe como eso, como una escultura, pero van a ver la diferencia al interior. Qué belleza. Platícanos un poco de las dimensiones del terreno, las restricciones del fraccionamiento. Es un caso bastante, bueno, es un terreno bastante peculiar. Tiene tres fachadas, o sea, tiene fachada a tres calles y pues las restricciones del desarrollo es mantener muchísima área verde, mantener muchísimo jardín. Entonces hay restricciones como por ejemplo esta que da hacia el frente del parque, que tenemos que tener estos 5 metros que ceden al espacio urbano y que pues ellos la verdad fueron muy, muy abiertos y muy contentos de poder generar continuar como extensión del parque, ¿no? Y en las partes de las calles que son secundarias, por decir, realmente la restricción es menor, es de 1,50 m y aún así pues generamos todo un jardín en torno a la casa. A pesar de que el desarrollo, la verdad, es un desarrollo muy, muy arbolado, hay muchos parques en cada uno de los clústeres, pues la casa también procuramos que tuviera su propia vegetación, su propia identidad y que pudiera tener pues una imagen propia, ¿no? Pero, Estos árboles existían, estos árboles eran parte de la propiedad original, son unos árboles de Javín, y los mantuvimos para que fueran pues parte ya integral del diseño, ¿no? De la vegetación. En el interior también hay varios árboles que existían y que se mantuvieron y se diseñó en torno a ellos para poder pues mantener. Y otros árboles son agregados, ¿no? O sea, se agregaron para poder
tener pues áreas más sombreadas en el interior. Disculpa que no te escuché. Entonces, ¿el muro aquí era obligatorio retranquearlo? ¿O Sí. este jardín ustedes deciden regalarlo No, al frente? no, en este caso el desarrollo te exige que en casos de propiedades enfrente de parques, Ah, tienes que remeterte 5 metros. O sea, un entendido. poco extender el espacio urbano a todo el entorno ¿Y cuánto te quedó de fondo? Perdiendo estos Es un 5. terreno muy irregular, es como un diamante casi. Realmente tiene, pues, por eso decía, está hacia 3 calles. Y de fondo todavía nos quedan, pues, nos quedan unos buenos 20 y tantos metros. ¿Y te retraes también de la otra calle? Sí, sí, sí. En toda la propiedad, todo el perímetro de la casa se retrae en las calles secundarias 1,50 y en la calle principal 5 5 metros. metros. Y aún así, nosotros al interior nos despegamos también de los muros colindantes para generar toda una circulación de aire y una ventilación, una iluminación natural. Excelente. ¿El pavimento de qué material es? Es concreto, un concreto cepillado, un concreto lavado y junta que es de una rajuela de piedra caliza, piedra local, pues solo para agregar un poco de textura. Le da textura, qué bonito. Y qué bonito cómo esconden el acceso, ¿verdad? Sí, parte de la exigencia es que no puedes tener totalmente cerrada la propiedad. O sea, las cocheras no pueden tener cortinas, no pueden estar cerradas. Entonces buscamos la forma de que el acceso tuviera, pues, un acceso, digamos, más privado, pero que se sintiera bastante natural. Entonces este muro que se envuelve y acá se retrae y entonces hace este nicho entre el volumen, que es un volumen de servicios de la cochera, y la casa para poder generar el acceso. ¿Cómo deciden que el acceso va acá? Porque siento que el proyecto casi que se va diseñando solo, ¿verdad? Esta línea ya estaba marcadísima Claro. y quizá la cochera de alguna manera también. Exacto. Bueno, acá decidimos que el acceso acá principalmente por el parque, ¿no? O sea, realmente de las 3 fachadas o de las 3 calles, la que da hacia el parque es esta, entonces decidimos que este era el acceso natural a la propiedad. Y pues lo que sí no queríamos entrar o salir de golpe, ¿no? Entonces más bien un poquito de simulado, hacer un giro y descubrir el parque. Y es un poquito también todo el criterio dentro de la casa, ¿no? Ir entrando e ir descubriendo, a pesar de que hay unas visuales muy abiertas, sí es un poquito ir girando, descubrir hacia un lado, descubrir hacia el otro lado, enmarcar algunos elementos y generar pues toda una secuencia espacial. Excelente, pues bienvenidos, jóvenes. Pues adelante. ¿De qué madera es la puerta de exterior? Cedro. No, perdón. Sí, cedro. Cedro. Cedro, cedro. Qué bonito, cómo se combina con el jardín. Pues acá, digo, a pesar de que el desarrollo es un desarrollo muy verde, muy arbolado, sí decidimos que también la casa tuviera su propio entorno natural, ¿no? Y entonces acá, antes de entrar a la casa, pues hay también una secuencia espacial, está el jardín, estos árboles, la vegetación toda esta es nueva, pero hay un acceso de servicio al final y el acceso principal, aunque hay un acceso también secundario directamente de la cochera para pues generar esta pausa, ¿no? Del exterior hacia el interior de la propiedad. Y otra vez el juego volumétrico, qué Sí, importante es aquí, ¿verdad? ahora, lo que sí, como les comentaba, a pesar de que por fuera se ve muy masivo y el juego volumétrico es muy importante, al interior se empieza a abrir, ¿no? Se empieza a hacer un lenguaje más de planos, o sea, de planos que se asientan, planos que se sostienen, que se doblan y que van generando, pues, de algún modo, sombras. Esta fachada que estamos viendo es una fachada sur, por eso ese volumen que ustedes ven allá, pues no, a pesar de que tenemos el volado, que ustedes pueden ver en esta hora, pues realmente ya genera pues una sombra. A determinadas horas y en determinada época del año, pues sí podría ser demasiado sol al sur, ¿no? Por eso generamos todo ese volumen que está ahí, o sea, como este elemento, como un cuadro, donde al interior alberga una alacena, alberga una especie de reinterpretación de trinchador o eh, pues estos muebles que se utilizaban antes para guardar todas las vajillas y todos los accesorios del comedor, ¿no? Excelente el nombre, ¿verdad? Trinchador. Trinchador. ¿Qué tipo de textura estamos viendo? ¿Esto es chucum o es otro tipo? Mira, es lo que se conoce como chucum, realmente es un material que el color original del chucum es un color cremoso, es un color resultado realmente del polvo de piedra de la región. Sin embargo, ha generado
realmente un interés muy grande por, o sea, sobre todo por la estética, ¿no?, del material, ¿no? No es un material perfecto, pero tampoco es imperfecto, es muy liso al tacto, Muy liso. pero es visualmente tiene profundidad, o sea, no es liso, ¿no? O sea, no es un solo plano, sino como que tiene diferentes profundidades y eso ha generado, y se ha generado entonces compañías que le han agregado color y puede ser ocre, puede ser amarillo, puede ser verde, puede ser este color, como un poco terracota, pero pues básicamente es el concepto del chucum, El ¿no? Entonces, chucum. pero es una pasta pues que se origina de ahí del chucum. Excelente, me encantó lo que dices de la profundidad, como una buena pintura de Mar Rothko, ¿verdad? Exacto. Pues Profundidad. acá digo, un poquito la pequeña puerta de acceso, la bienvenida. Fuerte. Me gusta cómo conectas, ¿verdad? Y no la ves. Sí, ese es el acceso Ujú. directamente de la cochera. Si vengo, pues lo mismo, ¿no? Buscando esta parte un poco funcionalista, de acceder a los servicios directamente, y pues está un acceso secundario desde la cochera. Excelente. Remate jardín. Sí, acá, voy a cerrar porque si no luego se aporrea. Adelante. Uf. Eh, es por el buen diseño de la ventilación. Acá, pues un poco la idea es generar, el esquema es muy sencillo, ¿no? Yo entro a la casa, a mano derecha está todo el área social, a mano izquierda todo el área privada. Hay recámaras en planta baja, recámaras en planta alta, y acá, pues es todo el área social y el área de servicio. Digo, independientemente también del exterior de los jardines, que también pues, son parte importante de la vida diaria de la casa, ¿no? Acá, pues este espacio, o sea, bien podríamos haber dejado esto como un muro pues totalmente ciego, pero quisimos por el contrario, ¿no? Empezar a ir descubriendo la casa, entonces creamos este cuadrado perfecto donde entras y enmarcas pues la cocina, el comedor, la sala, y pues generas esta imagen, ¿no? Un poquito como un cuadro, Un y que cuadro. del otro lado funciona también en el mismo sentido, ¿no? O sea, estando desde la cocina, pues puedes acceder visualmente hacia las habitaciones. Excelente. ¿Cuánto mide esta pieza? La pieza, ¿te refieres a Toda la de nave. ancho? Ajá. De ancho son 5 metros, 5,50, perdón, y de longitud, si no mal recuerdo, son 16 metros. O sea, lo Ok. que es sala, comedor, cocina, 5,50 por por 16. 16. Acá parte de lo que, ahora sí que en el desarrollo donde los clientes lo que buscaban fue querían que esta parte fuera una parte que ellos decían como pues una casa del centro, ¿no? Una casa que tenga estas dimensiones de la altura, la escala. Y inicialmente hicimos una propuesta que tenía doble altura, o sea, 6 metros, pero cuando empezamos a ver las proporciones realmente no era necesario. Entonces nos fuimos a una altura y media, que son realmente 4,50 que tenemos de piso a techo acá. Y pues la verdad es que el espacio sigue siendo un espacio súper generoso, un espacio que se siente súper amplio. Y pues bueno, ahorita nada más, toda esta cancelería está diseñada para que se pueda abrir, tener protectores, hacer que circule el viento. Y también es posible abrirla completamente, ¿no? Son puertas de acordeón que si Ah, quisiera, pues se genera realmente toda una gran terraza eh, comunicándose hacia el jardín. claro, ya no necesitan otra terraza. No, o Sí. sea, y justamente eso fue una de las cosas que platicamos durante el proceso de diseño, que en la oficina siempre nos ha preocupado mucho el no generar espacios inútiles, espacios que no se utilicen, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tenemos un espacio social y aparte tenemos la terraza que también es social, pero son espacios muy grandes, pues entonces de pronto como que no se utilizan ambos, ¿no? Ujú, Entonces, en este caso decidimos pues generar justamente esa terrazota, o sea, ujú. que se puede abrir, se puede cerrar, se puede controlar la temperatura y pues tener un solo espacio, ¿no? Está excelente, fíjate, qué inteligente lo que comentas de la altura y media, ¿verdad? Porque realmente estamos como acostumbrados a pensar en la doble altura automáticamente, pero no racionalizamos que podemos regularla, ¿verdad? Claro, sí, o sea, y aún así tenemos la sensación de estar en un espacio mucho más amplio, mucho más aireado y pues bueno, aquí el resultado, ¿no? Como comentaba acá, un poquito la idea de casi como manejar esa plastilina que vas haciendo tus planos pues todo, el techo, los muros son del mismo material. Y pues sí, el piso es simplemente un cemento igual un concreto pulido
Y en la parte de la recámara o en la parte social sí decidimos que fuera un color pues mucho más tranquilo, mucho más neutro, y por eso cambiamos de la misma pasta que tiene este color rojo a esta pasta ya en un color natural del chucum. Ah, ok, ya más claro. Oye, Exacto. ¿y cómo lograron este concreto, pues, losas tan grandes, sin juntas, y se ve muy perfecto? Se metió acá estas máquinas, ahora sí que son, bueno, acá los conocemos como helicópteros que traen y que dependiendo qué tan grande sea el espacio, puede ser que o ya sea una persona que se sube encima y tiene un asiento como un carrito y va puliendo, pero en este caso son pues unas pulidoras muy grandes, como casi de 2 metros, que tienen estas aspas y que realmente lo que haces es colar, o sea, echar tu firme, viene el camión con el concreto. Tú pides la resistencia, pides el revenimiento y en este caso es un cemento gris, pero obviamente con el agregado de la región nos da este tono más como cremoso, ¿no? Está increíble. Entonces viene el camión, lo echa, se nivela y todo y se empieza a dejar fraguar. Todo se tiene que hacer el mismo día. Entonces vienen estas personas con los helicópteros y empiezan a pulir, a pulir, a pulir, a pulir. O sea, entonces esto es como una gran llana metálica que va quitándole toda la rebaba y se deja descansar el concreto para que vaya agarrando más solidez. Se vuelve a pulir hasta que queda ya. Y finalmente cuando terminamos la obra ya nada más se hace un pulido con cera y pues ya es el acabado que estamos viendo. Obviamente al día siguiente de colar, de que ya haya fraguado, se hacen los cortes para evitar grietas pues no deseadas, aunque seguramente habrá alguna grieta por allá, pero al menos controlar hacia dónde se dirigen las grietas, ¿no? Entonces por eso si ves acá están los cortes, en las partes estructurales se hacen los diamantes, pues para evitar que surjan grietas pues muy fuera de control, ¿no? No, se ve espectacular, ¿eh? Eso Creo es que es de los padre. mejores que hemos visto. Está increíble. No, ustedes tienen la bendición de ese agregado, ¿verdad? Es Claro, sí, increíble. nuestro polvo de piedra es cremoso y entonces o sea, es realmente piedra caliza y nos da la cualidad de este acabado, ¿no? ¿Y cómo combina? Porque te da esa luz que te absorbe el color rojo, ¿verdad? Correcto, sí, sí, sí. Y bueno, y parte importante, como decía, el hecho de tener este espacio es justamente con la idea de tener todo, que todo tenga vista, justo lo que platicábamos en otro proyecto, vivir de vacaciones, ¿no? O sea, vivir todo el tiempo conectado con tu jardín, con tu entorno, con la naturaleza y que puedo cerrar o abrir a gusto. Entonces, en este caso, pues justamente era que las habitaciones, los espacios, todos sociales, se abrieran justo hacia este jardín, ¿no? Y en este caso, que se abrazara de ambos jardines. Es el volumen que veíamos de fuera, que por dentro es un nicho que alberga pues el trinchador, digamos, ¿no? El trinchador contemporáneo. El trinchador contemporáneo. Está bueno este trinchador, ¿eh? Otra vez, le da el equilibrio, ¿verdad? De repente, como decía Barragán, ¿no? Prefería el cobijo del muro a la exposición del vidrio. Claro, Aquí te cobija el muro y luego te abre el vidrio, ¿verdad? exacto. Y dejamos de todos modos la ranura arriba para que se pueda ver el cielo, para que se pueda siempre tener esta comunicación hacia el exterior. Pero siendo sur, pues sí buscábamos de plano tener una protección importante pues del asoleamiento. Por eso ese árbol se ubicó allá. Ese árbol pues va a tener apenas un año y la verdad es que estaba a la mitad del tamaño de cuando se sembró, pero hoy ya hace la labor, ¿no? De cuando hay demasiada incidencia del sur, pues obviamente ese árbol protege pues toda esta zona de la Oye, es sala. increíble cómo sopla el viento. No veo aire acondicionado. No, o sea, Está muy justamente fresco está orientado francamente hacia el norte. hacia el norte. Y de hecho la casa está un poquito pues buscando el giro decidimos tomar el giro o más bien el paralelo del muro del jardín, o Ujú. sea, del parque, y eso nos permitió estar francamente al norte. O sea, y pues estas ventanas como se van abriendo, van permitiendo que vaya circulando el aire, ¿no? No, los clientes felices, ¿verdad? Claro, ya entendí por qué ya se regresaron. Oye, la cocina también tiene todo una proporción con este elemento, ¿verdad? Sí, o sea, ese elemento es el elemento donde está el refrigerador atrás y la parte de arriba es todo de guardado, donde sí necesitas una escalera para bajar las cosas, pero pues es pues aprovechar el espacio, ¿no? Y también, de algún modo, a pesar de que es un espacio totalmente integrado,
sí queríamos marcar una diferencia entre aquí empieza la cocina, ¿sí? Esto es lo que contiene la cocina. Hay un espacio que todo el área de trabajo, aquí está el fregadero, viéndose el jardín, acá está la estufa, de todo tengo vista hacia el jardín, la isla donde se puede desayunar, donde está el refrigerador, los hornos, pero pues marcar perfectamente que esto es la cocina, ¿no? A pesar de que esté totalmente integrado. Y ver lo que te decía acá, o sea, realmente enmarcar justamente con ese cuadrado el contraste, ¿no? Entre el blanco y el rojo del acabado del área social. Y pues crear, pues ahora sí con el elemento arquitectónico un cuadro, ¿no? Me encanta porque ustedes son muy libres. Se rompen, ese es el ejemplo, ¿no? Se rompen. Cualquier otro habría pensado, no, es que tiene que ser un muro, si lo rompo, lo debilito, pero ustedes son libres. Pues, No se limitan. pues nos gusta explorar, ¿no? Y aparte, digo, la verdad, cuando contamos la bendición de tener clientes como estos que te permiten y que se suben al proyecto y se suben al barco y ellos mismos se sienten orgullosos del resultado, o sea, yo creo que eso es lo importante. Excelente. Interesante como los mismos principios, ¿verdad? Veíamos la casa en el centro, que en un terreno muy diferente, pero con principios de composición similares, Exactamente, ¿verdad? muy similares. Y acá, bueno, acá todo esto es un área de servicio, donde hay una alacena, donde hay un lavadero, donde hay un cuarto de servicio, y pues todo esto totalmente comunicado hacia la cocina, ¿no? Ah, Entonces, no, desde pues acá, está aquí está pues el lavadero, muy equipado, muy equipado, la alacena, ventilado con esa louver, con ¿verdad? esa ventana louver, que ambas puertas, o sea, del área de servicio son el louver. Ventilación, y me imagino que allá es patio de tendido o algo Allá es un así. patio de tendido. Ajá. No tengo ahorita la llave, pero ahorita le damos la vuelta por fuera. Excelente. Este, Hicieron hasta el mueble del cuarto lavado. todo. Diseñamos los muebles del closet de lavado, de los muebles de la alacena. Así que te digo que fue una bendición tener, pues, que te permitan diseñar, pues, lo más posible, ¿no? ¿Y las puertas de qué madera son? ¿También de cedro? Cedro, sí, también de cedro. Me encanta porque ya les das el mismo estilo de las casas del centro, ¿verdad? Con estas Exacto, o sea como que postigos. sí, o sea, más que simplemente por el hecho de la estética, también es la función, ¿eh? O sea, la ventaja de esas puertas es que tú puedes tener la puerta cerrada, abrir tus postigos y aún así tener ventilación, Y o luz. sea, y luz. Exacto. Entonces, esto es un cuarto de servicio que está en proceso. Y pues te decía acá, realmente el esquema es muy sencillo, o sea, mandar el área social de un lado, el área pública del otro lado. Y en este caso, pues aquí tenemos, en la planta baja tenemos dos habitaciones que prácticamente, ahora sí que gemelas pero espejeadas, y un estudio que perfectamente puede funcionar como una recámara extra, puesto que aquí hay un baño completo, ¿no? O sea, aquí hay un baño completo para el estudio. Entonces, pues le da apoyo a este estudio, que igual, a pesar de que el estudio no está enfrente del área pues más importante, también creamos pues su propio jardín, sus propias visuales de poder estar aquí. Y pues ya ellos también han trabajado el mobiliario para que pues sean muebles pues cómodos tanto para ver televisión, pero que también sirvan para recibir visitas y se convierten en camas. Y Sí. pues Excelente, y fíjate, aquí cambias el piso. Está bueno. sí, en este caso ellos sí querían manejar un poquito concepto de las casas justamente del centro, en las recámaras, y usamos este piso de pasta. Digo, nos fuimos en un diseño muy neutro, con únicamente blanco y gris, pero variando el diseño en los diferentes espacios. Entonces acá en este estudio sí tenemos el piso de pasta, que es un piso finalmente un piso de cemento, pero pues más industrializado. Y en las habitaciones también tenemos pisos de pasta. Qué bueno el remate de este pasillo con el jardín. El tener esa piedra, ¿verdad? Ese sascab en el pavimento, eso ya te da un jardín. Sí. Y aparte, pues sí, buscábamos justamente que cualquier lado que voltees tengas realmente ese remate, ¿no? Esa comunicación con el exterior, ¿no? O sea, al llegar acá y voltear hacia las partes privadas o hacia las partes de recámaras, pues entonces descubrir también este remate visual, ese árbol de allá. Fue un árbol que estaba dentro de la propiedad, pero que no estaba justamente en ese punto. Pero es un árbol muy fácil de trasplantar, es un árbol de chacá y es muy noble, entonces lo movimos para que estuviera justo en ese punto y generar el remate visual. Y pues este es el acceso hacia las dos recámaras, ¿no? Las dos recámaras que son
en este caso las recámaras de los niños, que pues son recámaras cada una con su closet, su baño, y pues lo interesante acá, que con eso que decíamos de vivir de vacaciones, es que puedo salir de mi cuarto a la piscina. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, la piscina, qué curioso cómo la escondiste del área social. O sea, esto no es común. Pues Le dan un queríamos que ambiente estuviera más que independiente. nada hacia las habitaciones, ¿no? Queríamos que fueran, pues esa sensación de estoy en mi cuarto y quiero irme directo a la piscina y salir, ¿no? Entonces, eh, por eso generamos. La casa en sí la generamos como en una plataforma, o sea, la levantamos del nivel natural del terreno, está levantado unos 75 centímetros, igual para generar pues estas diferencias de espacios y tener las vistas y pues ir jugando con estos desniveles, ¿no? En la planta alta, si ven, es todo, es estudio, la recámara principal, pero abajo pues es simplemente las dos habitaciones y el estudio. Entonces son las secundarias las que están en planta baja. Exacto. O sea, los clientes sí fueron optimistas y dijeron, yo subo escaleras. Sí, bueno, son unos clientes muy jóvenes Excelente, además, no, hombre. y muy, ¿Jóvenes de 50 o jóvenes de 60? no, jóvenes de como de 40 y algo. Ah, jóvenes de 40 y algo, muy Sí, bien. sí, Que aquí todos somos jóvenes, ¿eh? No quiero que cuando tenga 70 ya no me quieran decir joven. ¿Y Y la ese piscina? elemento es el cuarto de máquinas de la piscina. Allá está el filtro, están esta piscina, como realmente era una casa destinada a vacaciones y en diciembre, aunque no lo crean, en Yucatán hace un poco de frío, pues las piscinas se vuelven muy frías y no se usan muchas veces, ¿no? Entonces esta piscina tiene calefacción, entonces en diciembre pueden venir a todo gusto, meterse a la piscina templada y pues ese cuarto de máquinas que aparte sirve de remate visual, pues nos esconde todos los equipos de la piscina. Resuelve muy bien y además está librando la restricción posterior, ¿verdad? Es correcto. Bueno, de por sí ya esos muros ya están dentro de la propiedad, Ah, un ya están metro en el veinte. límite. Sí, Ah, claro, el jardín queda por por fuera. fuera. Sí. Tienes razón. No, esto cuando estas aves del paraíso empiezan a crecer, se va a Sí, sí, volver sí, un sí, paraíso sí, claro. literal. Estos árboles casi todos son sembrados, a excepción de este que era original. Estos arbolitos de acá son originales junto con aquel. Son árboles que ya existían en la propiedad y que sobrevivieron a la obra y que hoy por hoy Eso. creo que están muy felices y pues creciendo, ¿no? Hay que sobrevivir a la obra. Transmítele ese mensaje a toda tu familia y a tus amigos. No queremos árboles débiles aquí. Muy bien. No, pues perfecto, impecable cómo se implanta. Si ya de por sí era norte la fachada, ¿verdad? Todavía Exacto. más Sí, fresca. sí, sí. Y pues acá no, justamente esta idea de las terrazas al frente de las habitaciones, el desnivel para usarlo incluso como banca, ¿no? Y estar al frente de la piscina y pues aquí, y allá hay un área donde se pueden poner camastros, donde hay más sol y pues es un poquito justo esa idea, ¿no? Se desarrolló con el concepto de una casa de vacaciones y qué gusto saber que ya pueda ser pues pronto una casa de vida diaria, ¿no? Del día a día. Genial, jóvenes, genial. ¿Qué les digo? 4 estrellas Michelin. 4 estrellas Cota Paredes. Es excelentemente oculto. Bueno, pues vamos a conocer la planta alta. Bueno, me faltó el mayo de visitas. La gente no me va a perdonar que no lo mostremos. A ver, déjenme ver si no le cayó un poco de agua. ¿No? Entonces este sigue siendo la pasta. Sí, Qué estos son belleza. los baños de cada una de las habitaciones, o sea, digo, baños compactos pero suficientes. Y una pregunta, arquitecto. La pasta, ¿qué tanto se puede elevar el costo en relación a, pues, al yeso, pintura, algo más tradicional? Pues mira, realmente nosotros lo que hemos visto es que casi te resulta igual, ¿eh? Porque estas superficies ya no necesitas pintarlas. O sea, estas superficies cuando le das el acabado, que sí es un poquito más costoso el darle el acabado directo. O sea, esto tiene tres capas. Tiene el rich, el emparche y lo que sería en vez del repellado o estucado, Ujú. es este acabado bruñido. Pero pues ya no pintas, Ya ¿sí? no O sea, pintas. ya no tienes que pintar y pues te viene resultando parejo como un muro de pintura. Ok, entonces se puede utilizar ahora sí que los clientes pueden decidir. Sí, 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 sí. ¿Y qué tanto mantenimiento se le tiene que dar? O sea, ¿se tiene que pintar en algún momento?
Pues mira, realmente se aconseja también darle un sello que es un sello totalmente transparente y que no genera brillo ni nada, y eso le da mayor vida. Ok. Pero si no, el material en sí, pues la idea es que vaya envejeciendo y que vaya agarrando pátina, y no es un material que agarre tanto, o sea, se puede limpiar fácilmente con un trapo. Entonces, yo creo que, digo, hemos visto proyectos, visitado proyectos después de 15 años, y sí, en el exterior puedes ver que sí ha agarrado mayor pátina, pero en los interiores es muy, muy noble, muy resistente. Excelente. ¿Se puede saber qué tipo de marca o qué? Este particular se llama Adetec, la compañía que nos fue el proveedor de toda esta pasta, o sea, tanto de la roja como de esta blanca, pero pues hay otros distribuidores. Ok, Adetec. Apúntenle bien, jóvenes. Y ustedes también eligieron un poco el mobiliario. El mobiliario no ha sido principalmente elección de la familia. Se nota el buen Eh, gusto, ¿eh? sí, sí, sí. Pues ahora sí que los carpinteros que nos ayudaron a hacer todo lo carpintería fija, Ujú. es Taller Sureste. Ellos ayudaron ya luego a hacer esas mesas, las hicieron para ellos, la mesa del comedor la hicieron para ellos, parte del mobiliario que está, igual lo han hecho ellos poco a poco. O sea, Excelente. Vamos a invitarlos a que se registren en enobra.org para poder contratarlos. Las puertas son corredizas en todos los baños. en estos baños sí, justamente por las dimensiones pues un poco restringidas de los baños, decidimos que las puertas fueran corredizas, eh, pues para que no ocuparan espacio, no nos robaran espacio. Y además huele bien, jóvenes. ¿Cuánto me dirá el baño? El baño tiene 1,40 en esta parte tiene 3 metros y más el closet. 1,40. Perfecto. Me gusta mucho el detalle, ¿no? Del cuadrito solamente del nicho. No, súper bien resuelto. ¿Y las habitaciones cuánto me dirán? Las habitaciones, esta habitación tiene, si no más, estoy 4,60 por 4,20. Súper buen tamaño. Y otra vez, ventilación cruzada. Sí, ventilación cruzada es súper importante para poder mantener, digo, a pesar que todas las habitaciones tienen aire acondicionado, el área social no, eh, pero esta sí, siempre buscamos tener una ventilación cruzada, pues digo, cuando hay realmente un buen clima y se puede, pues puedes dormir con los mosquiteros cerrados y totalmente solo con un ventilador o incluso sin el ventilador, tienes muy buena ventilación. Buenísimo. Apúntenle bien, pídanles a sus arquitectos ventilación cruzada, jóvenes. Sí. Si no se lo piden, es raro que se los den. Pide y se te dará. El Versículo 4. baño de visitas. Visitas, independiente, pero con regadera para la tercera recámara. Perfecto. Oh, qué belleza. Y este closetcito, ¿verdad? Bueno, closetzote es toda la parte de abajo de las De la escaleras escalera. y pues una buena zona de guardada. Aprovechando al máximo, y sí, ¿eh? Muy amplio. Y conservas toda esta pureza, ¿verdad? Del pasillo. Sí, Y bello el contraste, ¿no? Salimos del blanco y pasamos al rojo. Taller estilo arquitectura está en la casa, jóvenes. Hasta el diseño del barandal, ¿verdad? sí, 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 sí. O sea, todo se lo diseñamos en la oficina, los barandales y todo. Libertad absoluta. Arquitecto, platícanos un poco de tiempos, de costos, ¿cómo los contratan ustedes? ¿Es un contrato por administración, precio alzado? No, nosotros, siempre, la verdad es que las obras que hacemos son principalmente obras que desarrollamos en la oficina. Y cuando desarrollamos un proyecto ejecutivo, donde ya tenemos definidos despieces de pisos, diseños de puertas, diseños de cocinas, baños, ventanas. Entonces, al final de ese proceso de diseño, como tenemos un área de construcción, presentamos un presupuesto que sabemos que está totalmente elaborado de acuerdo al diseño.
El compromiso que siempre hemos tenido con los clientes es, tú no me cambias nada en la obra, yo no te cambio el presupuesto. O sea, entonces le damos un presupuesto que sabemos que es un presupuesto correcto y si no hay cambios en la obra, no hay cambios en el presupuesto. Y ya luego nada más establecemos unas fechas de pagos a lo largo de la obra, pero por lo general, o sea, a nosotros nos funciona mejor de esa forma, ¿no? El compromiso de ambas partes, o sea, tú me vas a pagar a tiempo, yo te voy a ejecutar la obra a tiempo, y si tú no me cambias, yo no te cambio. Excelente. A eso se le llama precio alzado, ¿verdad? Precio fijo. Precio, ajá, exacto. Excelente. Y aproximadamente, ¿cuál es el costo del metro cuadrado de esta casa? Esta casa es un poquito más alto porque pues las alturas, los materiales, pero sí estamos hablando de una casa como de alrededor de 30,000 pesos el metro cuadrado. Excelente. Pero con la tranquilidad de que en eso va a costar, porque siempre Exacto, hay una práctica muy común con los arquitectos de elevar por lo que no se contemplan todos los conceptos al inicio. es correcto. Y acá realmente es una casa que tiene mucha carpintería, lo cual también Ujú. involucra pues, el costo. Pero bueno, yo creo que la verdad es que trabajamos muy a gusto con los clientes y creo que ellos también quedaron a gusto, ¿no? La idea de este espacio es que realmente es una sala de televisión, es una sala familiar, pero nuevamente, ¿no? O sea, si es necesario, pues se puede acondicionar con aire acondicionado o también puede funcionar como una Ah, alcoba sí, o una recámara más, ¿no? Entonces, está bueno. Oye, está genial. Aquí te traes a toda la familia y un que sí, otro sí, sí. De hecho, ca- ya la inauguraron. cachirul. La inauguraron creo que en diciembre, vino la familia y creo que se acomodaron bien. Buenísimo. Ay, qué bonita esta puerta, que le agregan un fijo. Crece un poco más el vano. Sí, Al mismo tamaño del pasillo de la planta baja, ¿verdad? exactamente, sí. Claro. Tenemos el mismo remate El mismo arriba. remate. Son ventanas que también se pueden abrir y cerrar, también se puede generar circulación de aire. Fíjense cómo no tiene solamente un cruce de ventilación, tiene dos, ¿verdad? Tienes por aquí y tienes por acá. Ese es el arquitecto del calor, ¿verdad? Sabe cómo Pues trabajar el flujo del tenemos aire. que, en esta zona donde trabajamos más a menudo, pues hay que saber, ¿no? Así que jóvenes, si su arquitecto está haciéndole su proyecto en Mérida y no tiene ventilación cruzada, díganle, ¿sabes qué? Párate poquito. No, pues belleza, belleza al norte. No, yo cada vez más entiendo que el norte ya es la orientación número uno del siglo XXI. Sí, sí, y sobre todo, pues digo, para el menos consumo de energía, ¿no? Uf, qué frescura. Es que el sur es muy bonito porque te da mucha luz. ¿Sabes qué me dijo el otro día el arquitecto? Bueno, me platicaron que el arquitecto Andrés Casillas no le gusta orientar al norte porque no le entra la luz que él quiere, ¿no? Claro, y bueno, también habría que ver dónde utilizas la orientación norte, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, realmente nosotros que vivimos en una zona muy cálida y que queremos que entre el fresco, pues a lo mejor sí, por eso buscamos el norte, Mm. en áreas donde realmente sean las condiciones climáticas apropiadas. Pero pues obviamente en la Ciudad de México muchas veces buscan el sur, El ¿no? sur. Porque pues la temperatura, claro, con este cambio climático ya no sabes qué va a pasar, pero por lo general se buscaba el sur buscando pues un poco que entrara el calor, un poco que entrara mucha luz y evitando un tanto el norte o haciendo claro, vanos más pequeños, porque lo que no quieres es que se enfríe el espacio, ¿no? Que Claro. se vuelva demasiado frío y que no lo puedas vivir. Pero para nosotros que estamos acá y que necesitamos realmente que se refresque esto, pues venga, bienvenido del norte. Sí, acá el closet, pues de algún modo está integrado a la habitación, aunque tenga también o sea, obviamente delimitación de espacio, pero pues es el acceso al closet vestidor y el acceso al baño principal, ¿no? Que igualmente, o sea, una de las cosas y que creo que es importante al trabajar con los clientes, ellos nos dijeron, los baños son importantes, sí, pero no queremos baños gigantes. O sea, los baños son para usarse con lo que tenemos que hacer y no necesitamos el baño súper gigantesco, ¿no? Entonces son baños, digo, de medidas normales, amplios, ventilados, pero no son baños gigantescos, ¿no? Y que pues yo creo que eso es lo importante de platicar con el cliente, ¿no? Cada quien tiene una forma de vivir sus espacios y para ellos es más que suficiente, ¿no? Tener un baño bien iluminado, bien ventilado, que tenga sus dos lavabos y bueno, perdón, ya me acordé que luego cambiamos a un solo lavabo. Un muy buen lavabo. Un muy buen lavabo.
Está excelente, está excelente. Y es que es bien importante, pues, o sea, el escuchar al cliente, aquí es donde está realmente la necesidad del cliente, Claro, ¿verdad? claro, o sea, nosotros siempre que digo, cuando hemos tenido la oportunidad de compartir el trabajo en pláticas, decimos que realmente la responsabilidad que tenemos como arquitectos es muy grande, ¿no? Porque pues los clientes te contratan cuando tienen un sueño, cuando tienen un buen momento. Y si tú vas a llegar a imponerles tus ideas y decirle, tú así vas a vivir, a mí me parece que es una forma muy egoísta de ser arquitecto, ¿no? O sea, si tú sabes escuchar y sabes entender al cliente, pues si el cliente quiere un baño grande, bueno, le diseñas un baño grande, pero si el cliente quiere un baño pequeño, le diseñas el baño pequeño. O sea, no le vas a decir, no, ¿cómo? Un baño, o sea, chiquito, ¿para qué? Sino que, pues sí, ¿no? O sea, entender al cliente, ¿no? Saber escuchar. De acuerdo. Aunque me atrevería a agregar una cuestión de abogado del diablo, que hay veces que el arquitecto sí tiene que regular. Sí, Sí, definitivamente. ¿verdad? O sea, porque hay veces que necesitas decir, ¿realmente lo necesitas? O sea, ¿realmente tiene que ser así? Sí. Cuestionarlos, simplemente cuestionarlos para realmente que ellos definan si sí es o no es necesario. Claro, o sea, es un trabajo, finalmente un trabajo de un profesionista, ¿no? El que hacemos. Exacto. Pero yo creo que a veces se ha malentendido el ego del arquitecto que tiene que enseñarle a sus clientes cómo vivir. Eso Entonces, es. yo creo que definitivamente hay que escucharlos y también cuando algo no está bien, orientarlos y decirle, oye, yo creo que esto no te va a funcionar así, creo que mejor lo podríamos resolver de esta forma, pero no llegar desde el principio diciéndole, Imponer. a ver, yo voy a hacer lo que yo quiera porque yo soy el arquitecto, ¿no? Entonces, no, pues es algo de lo que nunca hemos creído en la oficina, siempre hemos escuchado, siempre hemos entendido o tratado de entenderlo al máximo al cliente y pues yo creo que afortunadamente nos ha funcionado, ¿no? Excelente. Nunca imponer. Me gustó cuando hablaste de la nobleza de qué espacio, la nobleza del baño, porque te hablaba de la flexibilidad, ¿verdad? De que te permite adaptarte, ¿verdad? Claro, Claro, entonces ya todo el otro espacio de la sala comedor pues se vuelve simplemente el juego volumétrico, la altura y media. exacto. Si es que no es una casa tan grande, pues ¿cuántos metros dijimos de construcción? De metros cuadrados de construcción son 450, claro que la cochera es muy grande. O sea, Ah, la solo cochera te la quita cochera tiene, 70. solo la cochera tiene unos 50, 60 metros cuadrados, pero en Ujú. sí el espacio habitable son como 390 y son prácticamente cuatro habitaciones más una alcoba posible habitación. Todas tienen baños privados, incluso el estudio tiene un baño compartido, pero que también tiene regadera. Entonces, no es tan grande la casa realmente. El terreno son aproximadamente 1100 metros cuadrados y la huella realmente de la casa pues es menos del 50% del terreno, ¿no? O sea, con lo que se cedió al exterior, con los jardines y todo, pues es realmente menos del 50% de la huella del, del terreno. Excelente. Pues arquitecto, vamos a despedirnos en el espacio principal, por favor. Qué belleza. Una joya más de taller estilo arquitectura en obras ajenas. ¿Cómo lo podemos contactar, arquitecto? ¿Cómo están en redes sociales? En redes sociales nos pueden encontrar como Taller Estilo Arquitectura, en X, en Instagram, en Facebook, en TikTok, Taller Estilo Arquitectura. Y personalmente, Arc de Cruz, ahí me pueden encontrar. Síganlos a todos, por favor. Suscríbanse al canal, jóvenes. Les agradecemos mucho. Es un apoyo que nos dan y eternamente agradecidos con ustedes. Hombre, gracias a ustedes, gracias a ti, Abraham. Hasta muy pronto. Nos vemos en la próxima obra, Taller Estilo Arquitectura. Desde Mérida, Cota Paredes, adelante.